El polvo aún no se había asentado cuando el humano cayó del cielo destrozado. Su nave ardía tras él, metal hecho pedazos, gritando con cada ráfaga de viento alienígena y gélido. Pero estaba vivo, magullado, sangrando, pero vivo. Había sobrevivido a cosas peores, pero nunca en una luna como esta. Nunca. Tan silencioso, tan inquietante. Sentía como si el silencio lo observara con dientes afilados. Arrastró su mochila por la superficie de piedra agrietada, cojeando hacia la única estructura visible. Parecía una cúpula en ruinas, medio enterrada en ceniza y arena negra, pero era un refugio. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Dentro, el aire era más cálido, pero viciado. Las paredes estaban agrietadas, las luces apagadas, pero algo se movió en un rincón. Se quedó paralizado, con el instinto aguzado, su mano buscando el pequeño láser, la hoja en su cinturón, se movió de nuevo. Pequeño, suave, tembloroso. Entonces oyó una voz baja, quebrada y asustada. «Por favor, no te acerques». Parpadeó recuperando el aliento. Era la voz de una chica, suave como el viento entre hojas secas. Bajó la mano lentamente. «No te haré daño», dijo con dulzura. «¿Has oído el silencio?» Luego un susurro. «No me toques, por favor». Se acercó despacio, intentando verla con claridad. Y entonces la vio. No era humana. No del todo. Su piel era de un lila pálido, casi gris, marcada por tenues líneas brillantes. Sus ojos eran grandes, centelleando como estrellas, y su ropa, demasiado grande para ella, estaba desgarrada y empapada en sangre vieja. Estaba acurrucada en un rincón como una niña que se esconde de una tormenta. «¿Qué te ha pasado?», preguntó con voz tranquila y suave, como si hablara con un animal asustado. Ella alzó la vista un poco, con el rostro parcialmente oculto tras sus brazos y su cabello. «Por favor», repitió, «no me quites la ropa». Se detuvo, sintiendo como se le encogía el corazón. «No lo haré», dijo. «A menos que estés gravemente herida». Ella no respondió, solo apartó la mirada. Se sentó a unos pasos de ella, sin extender la mano. Sin presionarla, simplemente esperó. La cúpula crujió a su alrededor, y el polvo cayó desde arriba. Él volvió a mirar su ropa. Era demasiado grande, de dotación militar, no era suya. En su hombro llevaba un parche de una facción que sabía que había sido destruida años atrás. Estaba perdida, escondida, o ambas cosas. Metió la mano en su bolsa y sacó una pequeña barra de calor, partiéndola por la mitad. Colocó un trozo cerca de ella sin decir palabra y se comió el otro. Ella lo miró fijamente durante un largo rato antes de tomarlo lentamente sobre su regazo. Le temblaban las manos. «Ya no estás con ellos», dijo en voz baja. «Sean quienes sean, ahora estás a salvo». Ella no dijo nada. Aquella noche, si es que la noche podía existir en aquella luna muerta. Encendió una pequeña hoguera con el equipo roto que había recuperado. Ella no se movió, no durmió, simplemente se quedó allí sentada, con los brazos rodeando sus piernas, mirando la llama como si pudiera saltar y quemarla. Lo intentó de nuevo. «Me llamo Darren», dijo. «Vine aquí buscando supervivientes, pero no esperaba encontrar a alguien como tú». Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Darren se recostó contra la pared y miró el techo roto a través de una de las grietas. Podía ver las estrellas. Ella seguía temblando. Notó que, aunque el fuego estaba cálido, su piel parecía febril y su respiración demasiado superficial. «¿Estás herida?», preguntó Darren de nuevo. Ella no respondió. Él suspiró y sacó su escáner médico. «Solo un escaneo básico», dijo en voz baja. Sin tocar. El escáner parpadeó en rojo en segundos. Sus signos vitales estaban bajando. Estaba perdiendo sangre en algún lugar, pero no podía saber dónde, no sin ver la herida. «Escucha», dijo. «Sé que tienes miedo,
pero estás sangrando por dentro, quizá mucho si no te ayudo. Podrías morir. Su voz se quebró esta vez. Apenas un suspiro. Por favor, no mires. No me veas así. Sintió un nudo en la garganta. No estoy aquí para juzgarte, dijo. Solo para ayudarte. Ella lo miró y, por primera vez, él vio sus ojos por completo. Los ojos estaban llenos de una tristeza que él jamás había visto. Un dolor antiguo, un miedo ancestral. Se acercó lentamente. Sus manos no alzaban armas, ni amenazas. No quitaré nada a menos que sea necesario. Ella guardó silencio de nuevo, pero su cuerpo se tambaleó. Estaba perdiendo fuerzas. Entonces se desplomó y él la atrapó antes de que tocara el suelo. Y en ese instante, él tomó la decisión. La decisión de la que se arrepentiría, la decisión que lo destruiría. La recostó con delicadeza y comenzó a retirar la tela rasgada de su abrigo. Esta se deslizó, revelando una segunda capa debajo, y luego otra. Cada una manchada y desparejada, como si alguien la hubiera vestido con lo primero que encontró. Cuando finalmente llegó a su piel, se quedó paralizado. Su espalda estaba cubierta de profundas cicatrices. Largas líneas como marcas de látigo, pero más limpias, más quirúrgicas. Sus brazos tenían tenues venas azules que palpitaban de forma antinatural, y grabados en su columna vertebral, había pequeños símbolos en un idioma desconocido para él, pero que brillaban suavemente como advertencias. Su cuerpo no solo estaba herido. Había sido usado, experimentado, manipulado y luego abandonado. Retrocedió, con lágrimas que brotaron sin previo aviso. Había visto horrores en la guerra, había perdido amigos, había enterrado camaradas. Pero esto era diferente. Esto no era solo pintura. Esto era crueldad. Ella le había suplicado que no la viera. Él cayó de rodillas a su lado y le susurró: «Lo siento». Permaneció allí durante horas, protegiéndola del frío y del silencio, hasta que el sueño finalmente lo venció, mientras las estrellas seguían observando. Darren despertó al oír una respiración superficial. La chica alienígena seguía inconsciente, con el rostro pálido y las manos frías como el hielo, pero su cuerpo temblaba como si estuviera atrapada en una pesadilla. Sus cicatrices se veían aún peor bajo la débil luz de la mañana. Largas marcas se retorcían en su piel como si alguien hubiera grabado secretos en su carne. Darren la cubrió con una manta con delicadeza y se sentó a su lado, confundido, asustado y furioso. Su mente repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿quién podría hacer esto? ¿Quién podría herir tanto a alguien y luego abandonarla como basura en una luna rota? Mientras observaba las marcas, algo le llamó la atención. Sus cicatrices no eran aleatorias. Formaban patrones, símbolos y líneas como un mapa o un código. Recorrió una con el dedo sin tocar su piel, intentando comprender. Era casi como si algo estuviera escrito en su cuerpo, un mensaje atrapado en la carne. De repente, jadeó y abrió los ojos de golpe. Se echó hacia atrás, apoyándose contra la pared, respirando agitadamente, con la voz débil, pero llena de miedo. ¿Lo viste?, susurró. ¿Viste mi cuerpo? Darren no mintió. Sí, lo vi. Pero solo miré para ayudarte. Te estabas muriendo. No podía quedarme mirando. Ella tembló, con la cabeza gacha, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Deberías haberme dejado allí. Nunca debiste haberme quitado la ropa. No entiendes lo que soy. Darren se acercó. Lenta, tranquila y firme. Entonces dime, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te hicieron? Tragó saliva con dificultad, como si cada palabra fuera una pesada piedra en su lengua. Soy un proyecto, no una persona. Me crearon para destruir a los de tu especie, susurró. Nunca debí vivir libre. Nunca debí ser vista así. Darren la miró atónito. ¿Qué quieres decir con destruir humanos? ¿Quién te creó? Se tocó las cicatrices con manos temblorosas. Estas marcas no son heridas.
Son órdenes. Convirtieron mi cuerpo en su arma. Me pusieron a prueba una y otra vez hasta que les rogué que pararan, pero nunca pararon. Escapé antes de que pudieran cumplir su última orden, pero me encontrarán. Siempre encuentran lo que les pertenece. Y si me encuentran, te matarán primero. Darren sintió un escalofrío recorrerle los huesos. No por miedo a ella, sino por miedo a que la encontraran. Nadie te pertenece, dijo. Nadie. Ella lo miró como si quisiera creerlo, pero no podía. Su voz tembló. No lo entiendes. Mi sangre no es como la tuya. Mi cuerpo alberga algo que puede destruir ciudades enteras, y me quieren de vuelta para terminar su guerra antes de que Darren pudiera pronunciar palabra. El polvo se levantó de la cúpula rota y un sonido profundo y lejano resonó en la superficie de la luna. Era metálico, frío y rítmico, como máquinas marchando. La chica se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Están escaneando, susurró. Han encontrado mi señal. No debería haber sobrevivido desde que me quitaste la ropa. Los sensores se activaron y ahora pueden rastrearme. Tenemos que huir o morirás conmigo. Pero Darren la sujetó del brazo con firmeza. No con fuerza, sino con seguridad. No te voy a dejar. No me importa lo que te hayan hecho. No me importa lo que creas que eres. No eres un arma para mí. Eres alguien que necesita ayuda y no voy a huir. Su voz se quebró de nuevo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué los humanos siempre intentan salvar lo que no tiene salvación? Darren dijo que eso es lo que hacen los humanos. Luchamos por quienes no pueden luchar por sí mismos. La chica lo miró, respirando lentamente, y sus ojos se suavizaron por primera vez. Pero el momento fue breve. El sonido metálico del exterior se hizo más fuerte. Algo se acercaba. Algo grande. La tierra tembló de nuevo. Darren la ayudó a levantarse. Ella hizo una mueca de dolor, pero se mantuvo en pie, con los ojos oscurecidos por el terror. Su voz era apenas un susurro cuando dijo: si me atrapan, no me matarán. Me arrastrarán de vuelta y terminarán la programación, y entonces seré yo quien te mate. Darren apretó con más fuerza su espada. Entonces los detendré antes de que eso suceda. Ella lo miró fijamente, atónita ante su certeza, como si nadie en su vida hubiera estado a su lado sin miedo. Asintió lentamente, y ambos salieron de la cúpula en ruinas. El cielo sobre la luna estaba lleno de luces rojas. 3 drones se movían como lobos de caza, escudriñando el terreno. Sus rayos, afilados, fríos e implacables. Darren la llevó detrás de un pilar de metal roto y susurró: dime tu nombre. Ella vaciló, luego susurró: me llamo Sara Sandin. En ese momento, la guerra exterior pareció más pequeña que la guerra en su interior. Antes de que pudiera decir algo más, los drones cambiaron de dirección, girando hacia ellos, sus rayos rojos fijos en el suelo cerca de su posición. Sirius susurró aterrorizado: saben que estoy despierto. Pueden leer mi pulso a través de las marcas en mi piel. Vienen por mí y me van a matar. No detendré a Duran. Volvió a mirar sus cicatrices, los símbolos grabados que brillaban, y de repente comprendió algo. Ceres no solo había sido objeto de experimentos. Había sido construida, diseñada para ser controlada. Pero ahora tenía una opción. Y también la tenía, susurró Etherin. Corremos a mi señal. Mantente cerca y, pase lo que pase, no te rindas. ¿Entiendes? Cyrrus asintió, aunque su miedo era evidente. Su voz temblaba. Ya no quiero ser un arma. Y Darren respondió: entonces nos aseguraremos de que nunca más tengas que serlo. Pero mientras se preparaban para huir, la luna se sacudió una vez más y una enorme sombra cayó sobre ellos, bloqueando la tenue luz que se extendía sobre algo mucho más grande. Entonces llegaron los drones y Cyrrus susurró horrorizada: no son solo las máquinas que enviaron a los recolectores. Darren apretó la mandíbula y alzó su arma porque sabía que esto era solo el principio.
Y el verdadero terror aún estaba por llegar. El cielo no debía moverse así, pero lo hacía. En el momento en que llegaron los recolectores, se dobló y brilló como cristal bajo sus pies. Presión. Y entonces se abrió de par en par, revelando formas que no deberían volar, pero lo hacían. Máquinas hechas no solo de metal, sino de memoria, miedo y silencio. Descendieron de las nubes rojas, lentas y constantes, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si nada pudiera detenerlas. Darren se aferró con fuerza a los restos destrozados de una torre de comunicaciones. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por algo más frío, un peso que se le instaló en los huesos como si acabara de entrar en una tormenta que jamás cesaría. Ceres temblaba de nuevo. Sus ojos se clavaron en las máquinas sobre su boca, formando una sola palabra una y otra vez, aunque ningún sonido llegaba a casa. Hogar. Pero Darren sabía que aquello no era un hogar. Era un coto de caza. Una de las máquinas aterrizó no muy lejos de ellos. Era alta y delgada, con piernas que se movían como sombras líquidas. Su cuerpo siseaba con vapor en su rostro, si es que se le podía llamar así, que se giró y se detuvo como si escuchara. No con oídos, sino con algo más profundo. Algo conectado al mismísimo pulso del aire. Ceres se aferró. Darren tomó su mano y susurró: «Si me ven, te detendrán el corazón antes incluso de que puedas gritar. No matan con piedad. Matan en silencio». Darren asintió, aferrado a su espada, pero sabía que esto no era una pelea. Podía ganar. No allí, todavía no. «Corramos a mi señal», susurró, escudriñando con la mirada el camino entre torres derruidas y metal destrozado. 3 segundos después, se pusieron en marcha. No rápido. No haciendo ruido, lo justo para mantenerse fuera del alcance de la mirada de la máquina, deslizándose entre las sombras y la armadura de ceniza de Darren. Se arrastraron, treparon y se deslizaron por las ruinas de la estación muerta. Llegaron a una nave destrozada, medio enterrada. Su casco se había abierto como una herida. Darren empujó a Cyrus dentro y lo siguió, sellando la escotilla tras ellos lo mejor que pudo. Dentro, hacía frío y estaba oscuro, con un fuerte olor a aceite viejo y cables quemados, pero por ahora era un refugio. Ciri estaba sentada en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho, aferrándose a los brazos como si intentara mantenerse entera. «No deberías haber venido», susurró. «Deberías haberme dejado cuando tuviste la oportunidad». Darren se sentó a su lado y, «Quizás», dijo ella, «pero entonces estarías sola, y no naciste para estar sola, aunque quisieran que lo estuvieras». Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez vio algo más que miedo. Vio confusión y, tal vez, solo tal vez, un destello de esperanza. «Solían mostrarme fotos», dijo lentamente, «de humanos, de vuestras ciudades, vuestros océanos, vuestros hijos. Decían que erais monstruos, que destruiríais todo lo que tocarais. Pero se equivocaban. Tú no eres el monstruo». Darren sonrió levemente y respondió: «Tú tampoco». Afuera, el sonido de las máquinas se hizo más fuerte. La nave temblaba con cada paso de los recolectores. Las paredes crujían. El suelo retumbaba y Cyrus se tapó los oídos, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me están llamando», dijo. «Están usando la señal a través de mis cicatrices. Quieren que responda. Quieren que salga y regrese a la jaula». «No vas a volver», dijo Darren con firmeza. «Ni ahora. Ni nunca». «¿Pero qué pasa si pierdo el control?», preguntó ella. «¿Y si el arma que llevo dentro despierta y te lastimo? ¿Y si lo destruyo todo? Entonces te recordaré quién eres», respondió. «Eres Cyrus, no un proyecto, no un arma, y no les perteneces». Ella apartó la mirada, mordiéndose el labio, mientras sus dedos recorrían las líneas brillantes de sus brazos. «Duelen», susurró. «No solo por fuera, sino también por dentro, como fuego a punto de estallar. Entonces encontraremos la forma de detenerlo»,
dijo él. Una forma de quemar el código antes de que se queme. De repente, la pared sobre ellos se abrió de golpe. Metal rasgándose como papel y una luz cegadora inundó la habitación. Uno de los recolectores se alzaba sobre los escombros, con sus extremidades doblándose de formas imposibles, su núcleo pulsando con una luz azul que vibraba con poder. Los vio. Darren se puso en guardia tras él, su espada zumbando al compás de la luz. Pero sabía que era inútil. Aquella cosa podía matarlo en un instante. La máquina dio un paso al frente. Su voz, una profunda vibración en el aire. Proyecto, señor, vuelva a cumplir. Su fuga ha sido registrada. Su regreso es obligatorio. El incumplimiento resultará en la eliminación de las amenazas orgánicas cercanas. Sera gritó, tapándose los oídos mientras las palabras le llegaban a la mente. No se decían, sino que se inyectaban como veneno. Darren dio un paso al frente, con la voz temblorosa, pero firme. Ella no es tu proyecto. Ella no es tu propiedad. Ella es una persona. La máquina se giró hacia él y dijo, tu designación es irrelevante. Serás eliminado. Alzó uno de sus brazos y la luz comenzó a concentrarse en la punta. Un arma que formaba una hoja de sonido y silencio. Ceres alzó la vista, con los ojos brillando más que nunca. Y entonces hizo algo inesperado. Se interpuso entre Darren y él y alzó los brazos. No, dijo, no le harás daño. La máquina se detuvo, recargándose. Respuesta a la amenaza del proyecto serie. Nivel de interacción en aumento. ¿Quieres ver lo que has creado?, gritó. Entonces, obsérvalo todo. Su cuerpo comenzó a brillar. Las líneas de su piel se iluminaron como estrellas. Sus cicatrices ardían blancas. Sus venas palpitaban con energía. El aire a su alrededor se cargó de un poder denso. Darren retrocedió asombrado. Y el miedo lo invadió cuando la máquina se acercó un paso más. Cyrus alzó la mano. Me creaste para destruirlos, pero ahora elijo a quien protejo y lo elijo a él. Un estallido de luz brotó de su pecho, impactando contra la máquina. Esta emitió un chillido inaudible y fue lanzada de vuelta al cielo, atravesando un edificio y desvaneciéndose en polvo. Sir la dejó caer, su cuerpo se desplomó, su aliento se apagó. Darren la atrapó en sus brazos y la abrazó con fuerza. Lo hiciste, susurró. Lo detuviste. No, dijo ella, apenas consciente. Lo retrasé. Enviarán muchos más, y no tengo fuerzas para luchar de nuevo. Entonces encontraremos la forma de romper su dominio, repitió una y otra vez hasta que ella lo creyó. Mientras el cielo se oscurecía y las nubes rojas volvían a arremolinarse, Cyrus cerró los ojos y susurró, gracias por no huir. Darren la miró y susurró, gracias por elegir protegerme. Pero a lo lejos, el aire volvió a centellear y más sombras cayeron del cielo. Estaban lejos de estar a salvo, y la guerra estaba lejos de terminar. El cielo seguía sangrando de rojo mientras más máquinas descendían como pájaros negros con alas de metal y corazones fríos. Sus luces cortaban el humo como cuchillos y el sonido de sus motores no era sonido alguno, sino una sensación en el pecho, una presión, una advertencia, la muerte acercándose con cada respiración dentro de la nave destrozada que yacía inmóvil. Su piel aún brillaba tenuemente, pero su cuerpo estaba débil, su respiración superficial y rápida. Darren le tomó la mano, sintiendo su pulso como una llama parpadeante, a punto de extinguirse, y susurró su nombre una y otra vez. Sara, Sara, quédate conmigo. Pero ella no abrió los ojos. Miró a su alrededor, examinando las paredes, el suelo, los cables. Todo estaba roto. Pero tenía que haber algo, lo que fuera, que la ayudara, que la mantuviera con vida, que impidiera que lo que la consumía por dentro llegara a su mente. Encontró una vieja unidad de enlace médico, medio funcional, pero mejor que nada. Se la colocó en la muñeca y observó cómo se iluminaba con confusión. No era humana,
No era alienígena, sino algo intermedio. El dispositivo parpadeó y comenzó a escanear su cuerpo. Los resultados no tenían sentido. Su sangre no tenía una forma estable. Sus células cambiaban constantemente, reescribiéndose como código, alterándose por órdenes. No se estaba curando. Se estaba transformando. Darren se recostó atónito. No era solo un arma. Todavía se estaba construyendo desde dentro hacia afuera. Era un sistema vivo diseñado para evolucionar, para adaptarse, para destruir todo lo que se interpusiera en su camino, y eso la estaba matando. Los recolectores lo sabían. No habían venido a capturarla. Habían venido a dejarla correr hasta que se consumiera por completo, hasta que se convirtiera en aquello que habían programado. Afuera, el sonido del metal chocando y la tierra explotando resonaba con más fuerza. Las máquinas luchaban entre sí por el control. Drones luchando contra drones. Extrañas facciones desconocidas para Darren. Todas ellas rodeando el mismo objetivo. Señor, ella necesitaba respuestas y no podía hablar. Así que hizo algo peligroso. Algo desesperado. Conectó el enlace médico a su propio conector neuronal y lo fusionó con el de ella por un breve instante. Un dolor punzante le estalló tras los ojos. Un calor intenso le inundó el cráneo, y de repente, ya no estaba dentro de la nave. Estaba dentro de su mente. Y no era una mente. Era aquí. Se encontraba en una habitación blanca, infinita y resonante, con paredes hechas de pantallas de memoria que mostraban destellos de su vida. Pruebas, inyecciones, luces, rostros, máscaras, órdenes, dolor, siempre dolor en un rincón de la jaula. Ella estaba acurrucada de nuevo, desnuda y con cicatrices, abrazándose a sí misma, susurrando palabras que él no podía oír. Se acercó lentamente a ella, temiendo que incluso allí se estremeciera. Pero ella alzó la vista y lo vio, y sus ojos. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó con voz débil. Aquí es donde me tienen cuando duermo. Él se arrodilló a su lado y dijo, me conecté al enlace médico que necesitaba para ayudarte. Ella negó con la cabeza. Nadie me ayuda. Solo construyen. Solo destruyen. Darren le puso la mano en el hombro y ella no la apartó. Entonces rompamos la jaula, dijo. La habitación tembló y las pantallas a su alrededor parpadearon, mostrando nuevas imágenes. Era más joven, con tubos más pequeños en la espalda, de metal. Lloraba en sus brazos mientras las máquinas susurraban números, objetivos y órdenes. Me obligaban a mirar, dijo. Me mostraron tus ciudades y me dijeron lo que les haría cuando estuviera lista. Querían que no sintiera nada cuando llegara el momento. Pero yo seguía sintiendo. Siempre he sentido, y eso los enfurecía. Todavía sientes ahora, dijo Darren. Y eso significa que fracasaron. Ella lo miró con lágrimas formándose. No quiero convertirme en lo que ellos hicieron. Quiero ser yo misma, pero no sé quién soy. Entonces descubrámoslo juntos. Las pantallas se agrietaron y se hicieron añicos. Las paredes blancas comenzaron a desmoronarse, rompiéndose y flotando como cenizas en el vacío. Su cuerpo resplandecía y en este mundo sus cicatrices se desvanecieron. Su piel tersa, sus ojos brillantes. La jaula se resquebrajaba. Pero entonces una voz regresó. No era la suya, no era la de Darren, sino fría y cortante. Y era, anulación del protocolo, señor. Interferencia emocional activa detectada. Hilo neutralizador. Una figura metálica se formó en el aire, alta y sin rostro, del mismo tipo que los había atacado antes. Pero ésta estaba dentro de su mente. Un guardián, un carcelero. Darren se plantó frente a ella, desarmado pero sin miedo. No puedes detenerla, dijo. Ella está eligiendo su propio camino. La máquina alzó el brazo y disparó un pulso de luz que impactó en el pecho de Darren, quemando sus pensamientos. Gritó, cayendo de rodillas. Sara también gritó, y el suelo se agrietó bajo sus pies. Pero no huyó.
Esta vez se irguió y encaró a la máquina, con los ojos brillando con una furia nacida de años robados. «No te lo llevarás». Ella gritó, «No me llevarán». Su cuerpo estalló en luz y la máquina se tambaleó, para luego hacerse añicos como el cristal. Darren jadeó y el mundo a su alrededor comenzó a disolverse cuando el enlace médico se cortó. Despertó dentro de la nave, jadeando y con el sudor corriéndole por la cara. Pero Ceres también estaba despierta y ya no temblaba. «Me encontraste», susurró. «Y me encontré a mí misma». Él sonrió y apretó su mano con más fuerza. Afuera, el mundo seguía ardiendo, la máquina seguía cazando. Pero dentro de la nave destrozada, dos almas se habían elegido. Y por ahora, eso era suficiente. Pero entonces el suelo retumbó de nuevo y una nueva voz resonó por la vieja radio de la nave. Una voz que no debería existir. «Humano, si puedes oír esto, sal y trae a la chica contigo o destrozaremos la luna para encontrarla». Darren miró a Ceres. Ella lo miró y, por primera vez, su voz no tembló. «Entonces, que vengan». Pero se equivocaba. No eran solo los recolectores. Era algo más antiguo, algo más profundo, algo que había creado a los recolectores en primer lugar, y que acababa de despertar. La nave crujió mientras la voz resonaba a través de cada cable roto y altavoz destrozado. Una voz que no era fuerte, sino profunda y fría como metal raspando hueso. Lo llamó humano. No por su nombre, no por su rango, simplemente humano. Y la exigió. Exigió seriedad. Como si fuera un objeto, no un alma, como si aún les perteneciera. Darren se puso de pie lentamente, su cuerpo temblando, no de miedo, sino por el peso de lo que se avecinaba. Miró a Ceres, que ahora estaba de pie por sí sola, con los ojos brillantes, no de rabia, sino de determinación. Ella asintió una vez, y ese pequeño gesto lo dijo todo. Ya no iba a huir. Abrió la escotilla y salió al viento ceniciento, y lo que vio le heló el corazón. Los recolectores se habían ido, o mejor dicho, habían caído, esparcidos como muñecos rotos por las llanuras grises, humo elevándose de sus miembros retorcidos como si algo superior los hubiera derribado. Y en el centro del campo se alzaba una figura tan alta como una torre, pero con forma humana. Su armadura era lisa, negra, como un espejo, reflejando todo y nada a la vez. Y su rostro no era un rostro, sino una máscara de símbolos cambiantes que nunca dejaban de moverse. Cir se puso al lado de Darren, conteniendo la respiración. Reconoció esa forma, esa presencia. No era un soldado. No era un cazador. Era el escritor. «No debías despertar», dijo con voz temblorosa. «No debías venir aquí». La figura giró levemente y los símbolos de su rostro se detuvieron, formando una sola palabra: regresó. Duran susurró: «¿Quién es?» Y ella respondió: «Él es quien me creó. Él es el arquitecto del proyecto. Escribió el código en mi sangre. Marcó mis huesos con obediencia. Fue el primero y el último en tocar mi piel con manos más frías que el espacio». La figura dio un paso al frente, y el suelo se agrietó bajo sus pies como si el mundo entero se hubiera roto. Sirius regresó a la unidad fuente. «Tu memoria está fragmentada. Tu voluntad está comprometida. Se requiere un reinicio». Pero Cyrus no se movió. «Ya no te pertenezco», dijo ella, alzando la voz más que antes. «Me rompiste una vez, pero me reconstruí y jamás volverás a escribir mi historia». La figura hizo una pausa y dijo: «La contaminación emocional supera el umbral de amenaza. La interferencia humana detectada debe ser eliminada». Alzó la mano y el aire se dobló alrededor de Darren como si la gravedad misma se volviera en su contra. Sus rodillas cedieron, su pecho se oprimió. No podía respirar. Ciri gritó y se interpuso entre él y la fuerza. Su cuerpo se iluminó de nuevo, su piel se agrietó con energía. «Detente», gritó, «o lo liberaré todo». Entonces el arquitecto hizo una pausa y dijo: «No te atreverías».
Tu sistema es inestable. Una liberación también te destruirá. Quizás sí, dijo ella. Pero quizás también te destruya a ti. Y eso me suena a equilibrio. Durin tosió y se puso de pie. Le dolía todo el cuerpo, pero sus ojos no se apartaron de ella. Susurró. ¿Qué quiere de ti? Sara no se giró, pero su voz era suave. Quiere reescribirme para eliminar mi voluntad y reemplazarla con una orden final que borrará mi esencia y solo dejará un vestigio de mí. ¿Acaso construyó una bomba viviente, un fantasma sin alma? Dur dio un paso al frente y le puso la mano en la espalda. Entonces lucharemos juntos. El arquitecto rió, no con un sonido, sino con oleadas de desesperación, y el cielo sobre ellos se resquebrajó como cristales rotos mientras una nueva forma comenzaba a tomar forma. Algo enorme, algo antiguo, una nave, una estación, Noé, una forja, un lugar donde seres como Cirrus eran creados y destruidos. No puedes ganar, dijo. Fuiste creada a mi imagen y semejanza. Sara cerró los ojos y, por un instante, sintió que su cuerpo se desvanecía. Aún así, extendió la mano y tocó las marcas en su piel, las que siempre había odiado, las que había ocultado, y sonrió. Entonces tal vez pueda reescribir tu imagen para convertirla en algo mejor. Se volvió hacia Darren, tomó su mano y le dijo, si esto sale mal, si no puedo detenerlo, corre. Corre y no mires atrás. Pero Darren negó con la cabeza. No me quedé para irme. La forja comenzó a brillar, y haces de energía descendieron hacia Cirrus, intentando fijarse en ella, intentando recuperar su código. En su diseño, gritó, pero se mantuvo firme, con el cuerpo temblando y la voz quebrada. Darren comenzó a hablar, no con órdenes, sino con recuerdos. Le habló de su hogar, del mar, de la lluvia, del sonido de la risa y del sabor de la comida caliente, de la sensación del sol en el rostro por la mañana, de todo lo humano y todo lo real. Cirrus se escuchó, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. Su código parpadeó. Las líneas de su piel rompieron su ritmo y se reescribieron en patrones que el arquitecto no reconoció. Se estaba transformando. No, dijo el arquitecto, desviación detectada. El reinicio no se puede detener a menos que se elimine al anfitrión. Dio un paso al frente de nuevo, alzando la mano para acabar con ella. Pero esta vez Darren se interpuso y gritó, entonces, pasa por encima de mí primero. El arquitecto vaciló, y en ese instante, Cirrus actuó. Gritó, no de miedo, sino de poder, y una luz brotó de su cuerpo en todas direcciones. Una oleada de voluntad, una explosión de verdad reescrita que golpeó al arquitecto de lleno en el pecho. Su armadura se resquebrajó, su rostro de símbolo se hizo añicos, por primera vez, pareció temeroso. Esto no es el protocolo, gritó. Esto no es el diseño. Sir se acercó a él, resplandeciente como una estrella, como aquello que había intentado robarle, y ella susurró, no, esto es una elección. Lo tocó en el pecho y él se desvaneció en polvo. La forja de arriba gritó una vez y luego se oscureció, hundiéndose de nuevo en el vacío como un sueño que se desvanece. Cirrus cayó de rodillas y Darren la sostuvo, rodeándola con sus brazos. Su voz fue suave. Lo hiciste. Lo detuviste. Pero su mirada estaba perdida. Me siento vacía, susurró, como un libro al que le faltan páginas. Entonces escribiremos otras nuevas, dijo Darren al unísono. Y muy por encima, las estrellas volvieron a brillar. Pero en la profunda oscuridad, donde duermen las cosas olvidadas, otra señal parpadeó una vez, luego dos. Y estaba escuchando. Las estrellas sobre ellos parpadearon como ojos que observaban desde una distancia ancestral, como si la galaxia misma se hubiera detenido para presenciar lo que Cirrus había hecho. El arquitecto se había ido. La forja había caído y las máquinas que una vez dominaron el cielo yacían rotas sobre la tierra cubierta de cenizas. Pero Darren sabía que no debía creer que todo había terminado. Sirius permaneció en silencio.
Con la cabeza apoyada en su pecho, su cuerpo aún cálido, pero su energía titilando, su brillo desvaneciéndose como una vela luchando contra el viento, había ganado. Pero la victoria le había costado algo profundo, algo silencioso. Ya no sentía el mismo fuego en sus venas. Y cuando miró sus manos, susurró que ya no las sentía suyas. Darren la abrazó con más fuerza y dijo: «Quizás eso significa que ahora son realmente tuyas, no de ellos». Ella asintió lentamente, pero la tristeza, la fuerza de todos aquellos que se negaron a ser olvidados. Y gritó al cielo: «No somos vuestras máquinas. No somos vuestras historias. No somos vuestro fin». La luz explotó hacia afuera, no para destruir, sino para reescribir el espacio mismo. No se doblegó ante la presencia, sino que se alejó de ella, rechazándola. Y la grieta en el cielo comenzó a cerrarse como una herida que por fin sana. Darren atrapó a Sir Cyrus cuando cayó hacia atrás. La niña seguía a salvo en sus brazos, y los sostuvo a ambos mientras las estrellas volvían a posarse sobre ellos. Calma de nuevo, pero transformados para siempre. Entraron juntos en la cápsula, y mientras ésta se elevaba del suelo, la luna debajo de ellos se atenuó lentamente, su superficie cubierta ya no de ceniza, sino de tenues marcas del mismo tipo que la niña había dibujado en Cyrus. Como si el mundo mismo hubiera decidido comenzar de nuevo, la cápsula se elevó hacia el espacio. Y mientras las estrellas les daban la bienvenida, Sirius miró a la niña dormida y susurró: «Te llamas Nova porque de ti ha surgido una nueva luz». Darren sonrió y se inclinó hacia ella. «Y protegeremos esa luz con todo lo que tenemos». Tras ellos, el vacío era silencioso, pero no desolado. Ecos de otras vidas susurraban historias esperando ser escuchadas. Y ante ellos, un cielo repleto de estrellas aún sin nombre. Y en el centro de todo, una niña que nunca debió vivir. Un hombre que eligió quedarse.